A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Bendecimos al Señor nuestro Dios por darnos una vez más la oportunidad de poder llegar y presentarnos delante de cada uno de nuestros hermanos a través de esta su programación, a través de esta su estación de radio. En esta ocasión queremos presentar delante de cada uno de ustedes uno de los temas controversiales de los últimos tiempos, como lo es los 144,000. Los 144,000 decimos que es un tema controversial por las diferentes interpretaciones que se han dado a través del tiempo y a través de diferentes grupos cristianos también. Pero queremos traer declaración a través de la palabra de nuestro Dios, y a raíz de la palabra poder nosotros mismos darnos cuenta de quiénes son en verdad los 144,000. Porque la palabra es la guía, la palabra es la que declara, la palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos instruye. Y no debemos de tomar ningún tipo de razonamiento solamente formado en una ideología, sino más bien bajo conceptos bíblicos. Y cuando estamos guiados bajo los conceptos de la palabra de nuestro Dios, entonces la misma palabra de Dios nos guía. La misma palabra de Dios nos enseña, y en la palabra de Dios encontramos la declaración de aquello en lo cual miramos que es simbólico, ¿okay? O también aquello que es también literal, o lo que podemos también identificar como de tipo espiritual, o también de lo que está escrito en misterio. Pero en esta ocasión queremos atraer a referencia la palabra de nuestro Dios en el capítulo 14 del versículo 1 al 5 del libro de Apocalipsis, donde vamos a encontrar la expresión por el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, hablándonos de este número simbólico de los 144,000. En el versículo 1, capítulo 14 del libro de Apocalipsis nos dice: y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como el ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tenían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Hay expresiones en la palabra de nuestro Dios que tenemos que considerarlas antes de dar una declaración en ella. Y entre ellas es precisamente esta, por varias razones. Porque vivimos en una cultura, una sociedad donde profesamos cristiandad. Y por lo tanto, considerando en este país donde nosotros estamos dando esta declaración, es un país, una sociedad donde podemos decirlo que en nuestra sociedad el 98% somos cristianos o profesamos cristiandad. Unos en una forma, otros pertenecen a un grupo, otros a otro grupo, pero somos considerados una comunidad cristiana. Pero precisamente por ser una comunidad cristiana y por mirar los diferentes grupos y las diferentes interpretaciones que se dan a la palabra de nuestro Dios, entonces nos es importante para nosotros dar la declaración correcta en la palabra, por causa, vuelvo a repetirlo, de las diferentes interpretaciones bíblicas que se dan a esta porción escritural. Si estuviésemos en países como tribales, como por la gracia de Dios nos ha considerado estar, como lo es en la República de Sudáfrica o en las sierras de Oaxaca,
ciertamente hablar de los 144,000 sería importante entenderlo y dar una declaración. ¿Por qué? Porque ciertamente ahí la mayoría son tribales. El 2% de la población o de la comunidad son religiones tribales, o sea que tienen sus diferentes tipos de adoración, ya sea a un dios o a una fuerza activa. Por ejemplo, en unas partes de las repúblicas de Sudáfrica ellos adoran a los espíritus de los padres, porque dicen que los padres son dioses y nunca dejan de existir, sino que se van reencarnando en diferentes seres humanos, porque el espíritu ellos creen que nunca muere, y como el espíritu nunca muere y la materia muere, entonces el espíritu divaga por el aire, o sea, anda en el aire esperando la unión entre una pareja para que cuando se concibe en la materia ese ser humano, entonces él, o sea, ese espíritu posesione a ese ser. Entonces por eso le llaman y creen y adoran al Dios de sus padres. Es todo lo que dice, nada más. Ahí tienen su forma de adoración, practican mucho lo que es el espiritismo, no voy a decir brujería, sino más bien son formas de espiritistas, etcétera. Pero nomás esto es como un breve ejemplo de lo que entre las diferentes razas practican, donde el cristianismo es muy mínimo. Entonces, tomar la palabra de nuestro Dios y dar esta declaración ciertamente es importante, pero no tan importante como darla en donde nosotros vivimos, donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque hay una gran confusión. La confusión y lo que no es real es falso, y lo falso se liga con otra falsedad y se va haciendo una cadena de falsedad que poco a poco están atrapando, amarrando al pueblo de Dios por un sinnúmero de enseñanzas que no tienen fundamentos bíblicos. Y entre una de ellas es esta, de los 144,000. En el versículo 1 nos señala que de este grupo de los 144,000, primeramente nos dice que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Esto es el aspecto del simbolismo de el volver renacer de espíritu a los hombres y mujeres de Dios que fueron cambiados, transformados por el poder maravilloso del nombre de nuestro Señor Jesús. Porque el cambio en el ser humano no está, más bien el cambio en el ser humano está en sus acciones, o sea, en su razonamiento y en su acción, en la conciencia, para ahora hacerlo una nueva criatura. Las interpretaciones más comunes que se le han dado a esta escritura, también que lo hemos dicho ya simbólica de lo que hemos estado elaborando aquí, es que el número de los 144,000 es literal y que está integrado inclusivamente por miembros de las tribus de Israel. Esta es una de las enseñanzas, interpretaciones que se le ha dado. Inclusive hay movimientos religiosos autodenominados cristianos que ni han adaptado este simbolismo, enseñando que es el número de los escogidos especiales entre su grupo. Y esto es falso. Esto es falso. La segunda interpretación mencionada no tiene ni caso elaborarla sobre ella por la sencilla razón de que en sí es absurdo y aún ridícula. O sea, la siguiente de interpretación que se le ha dado. La primera es que son descendientes del pueblo de Israel. La segunda es de que los 144,000 pertenecen solamente a algún grupo religioso de hombres y mujeres que se distinguen en el llamamiento, pero que solamente se mueven a través de sus respectivos grupos religiosos. Por eso, pues no tiene ni mucho caso que dar una explicación sobre ellos, sino que es algo absurdo el querer aceptar de que algún grupo denominacional llamado cristiano reduzca en reclamar que de su grupo
surgen este grupo especial de los 144,000. La primera, en cambio, sus intérpretes la basan en la descripción del mismo número de los 144,000 en el capítulo 7 también del Apocalipsis, donde se describe especialmente el número de sus integrantes de parte de las 12 tribus de Israel. La verdad innegable es que esta interpretación, al igual que otras semejantes, no caben dentro de la esfera de la realidad. Y las poderosas razones que nos asisten para hacer tal declaración podrán a cada uno de nuestros hermanos que nos estuviesen oyendo encontrarlas precisamente en el libro de Apocalipsis, en este libro, principiando con el hecho de que estos son los que primeramente han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, o sea, miembros de los 144,000. Lo podemos leer o mirar después ustedes en el capítulo 7, versículo 14 del libro de Apocalipsis. Y son los mismos que fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Ciertamente que el pueblo de Dios es uno, y la iglesia de nuestro Dios es una, no hay dos. Ciertamente que por los últimos 2000 años y hasta hoy, el pueblo de los santos del Altísimo, aquellos que describe Daniel en su capítulo 7, versículo 27, ha estado integrado en dos partes, o sea, el Israel fiel y la iglesia fiel. Pero la declaración del Señor Jesús es que estas dos partes estamos llamados para hacer al final solamente un rebaño, un pueblo. Así nos lo describe el apóstol Juan en el capítulo 10, versículo 16. Solamente es un pueblo integrado por el pueblo de Israel fiel y la iglesia fiel. Y este pueblo es precisamente el misterioso número de los 144,000, que es el simbolismo, el símbolo de la perfección. Es el conjunto total de los seres que aquí, en medio de un mar de humanidad, hemos sido comprados entre los de la tierra, seres a quienes Dios identifica como sus hijos por razones de habernos hecho participantes de su naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Habiendo sido hecha palabra de Dios en nosotros. Juan capítulo 10, versículo 35. Este número misterioso es en realidad el conjunto total de los hijos de Dios, escogidos por Él, por elección divina, primeramente a Israel, y para eso lo podemos cada uno de nosotros a mirar y confirmarnos en el capítulo 4, versículo 22 del libro de Éxodos. Y por gracia a nosotros los gentiles en su iglesia, habiendo sido nosotros los gentiles engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Juan capítulo 1, versículo 13. Un conjunto de seres especiales para Dios, que se nos distingue del resto de la humanidad, llamándonos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Distintivos que naturalmente aplican exclusivamente a quienes estuviésemos dispuestos a vivirlos. Y esto es lo que se nos declara en el mensaje que aquí nos estamos ocupando, o sea, el declarar sobre los 144,000. Hay muchas interpretaciones ilusorias. En el libro de Apocalipsis en su totalidad es un libro de simbolismos. Por la guianza del Espíritu Santo, precisamente solamente bajo su guianza. Y con este profético y último libro que en la palabra de nuestro Dios, que es el libro de Apocalipsis, en lo cual también quedó sellado el canon sagrado. Las porciones escriturales que encontramos, claro que tienen mucho simbolismo. Igual también como podemos mirar en los diferentes
simbolismos que encontramos en el libro de Daniel, empezando con el capítulo 7 y el capítulo 9, y aún a fines del capítulo 12 del libro de Daniel hay muchos simbolismos en los cuales es importante detenernos y tratar también con ellos. Pero cada uno de estos simbolismos, el tratar de interpretarlos literalmente, o tratar de interpretar literalmente esos símbolos, ha provocado siempre confusión y dado a la vez origen a mensajes ilusorios y de ensoñaciones y aún enseñanzas torcidas y heréticas. Como prueba lo dicho, citamos enseguida algunas de las de hoy muy populares enseñanzas de la escuela de interpretaciones proféticas conocidas por los eruditos entre el cristianismo común como doctrinas del futurismo. Entre ellas está la más popular de estas enseñanzas ilusorias, es el rapto misterioso, que según los futuristas acontece el principio de una semana literal de 7 años, durante los cuales los raptados estarán en las bodas del cielo y en la tierra estará la gran tribulación, donde muchos serán salvos entonces por su propia sangre. Esto, por cierto, es una blasfemia, porque sabemos bien que solamente la sangre del Cordero puede salvarnos. Después de ello, como interpretaciones erróneas, como la declaración que estamos dando hoy, o declaración de la realidad de los 144,000, está también aquello de lo cual se toma también en la palabra de nuestro Dios, en una forma torcida, hablando sobre el anticristo, que en realidad el anticristo no es nada más que Satanás. Y para eso podemos leerlo en la segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 y en la primera de Juan capítulo 4 versículo 3. Este ser que se presenta como un personaje humano y aparece después del rapto y al principio de la semana literal de 7 años engaña a los judíos y viola el templo en Jerusalén, que en realidad no existe. En la mitad final de la semana se convierte en bestia y empieza a marcar con la marca de la bestia, que es el número 666, una marca literal sin la cual no compran ni venden comida. Todos los que no fueron, supuestamente entre ellos, raptados. Ciertamente que las interpretaciones del futurismo antes citadas son relativamente nuevas, pues tuvieron sus principios durante los años de la Contrarreforma y se confirmaron a mediados del siglo XIX. Durante el siglo XX cobraron una tremenda popularidad que prevalece hasta hoy, mas esto no quiere decir en ninguna forma que tales interpretaciones sean verdad o sean correctas, pues la veracidad de la palabra de Dios y los cumplimientos proféticos contemporáneos lo reprueban. Solamente estamos dando una breve ilustración de las diferentes enseñanzas tomadas del libro de Apocalipsis, que es un libro simbólico, pero son torcidas, así como la enseñanza de los 144,000, que la reducen solamente a un grupo religioso. Ahora, el número simbólico de los 144,000. Entramos un poquito más a fondo sobre este tema. Principiamos marcando el hecho de que el Cordero estaba sobre el monte de Sión. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Y Sión es el término simbólico que simboliza toda la obra de redención de Dios durante el tiempo de las cosas movibles, como en el reino inmóvil. El monte donde estaba el templo es Sión. La Jerusalén terrenal es Sión. Israel es Sión. La tierra santa es Sión. El conjunto total de los redimidos es Sión. Y la iglesia militante hoy es Sión. Hebreos capítulo 12, versículo 22 y 23. En las escrituras citadas el Espíritu Santo está refiriéndose a los integrantes de la iglesia militante. Lógicamente no tendría caso el referirse a los santos glorificados ya no sujetos al tiempo. Ni se trata mucho menos de algún conjunto misterioso de seres extraterrestres y desconocidos para nosotros. Se trata de nosotros mismos, aquellos que
ya casi por 2000 años y hasta hoy hemos servido a nuestro Señor Jesucristo con todas las fuerzas de nuestro ser. No es un secreto para muchos el hecho de que existen hoy organizaciones religiosas autodenominadas cristianas que reclaman ser poseedoras del número literal de los 144,000. Tal interpretación es una aberración por la sencilla pero innegable razón de que es lógicamente imposible que el número total de los redimidos se reduzca a esta mínima cantidad de creyentes. El número de los 144,000 es el total simbólico de los fieles quienes durante los siglos de la era cristiana, en nuestros respectivos tiempos, hemos militado sobre la tierra. Vuelvo a repetir esto para que quede bien marcado. El número de los 144,000 es el total simbólico de los fieles quienes durante los siglos de la era cristiana, en nuestros respectivos tiempos, hemos militado sobre la tierra. Es el conjunto que hasta hoy Pedro apóstol describe diciendo que somos durante esta vida linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Somos los mismos de esta gran compañía, la cual ninguno podía contar. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 al 17. Quienes ya triunfantes entremos a la eternidad en gloria. El simbolismo de este número es la perfección que ha residido siempre en el conjunto de los que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4 versículo 24. Los perfectos, Filipenses capítulo 3 versículo 15. O sea, los maduros, integrantes hoy en verdad de la iglesia, y solo el Señor es quien los conoce. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero en el día de su segunda venida, cuando solamente habrá un rebaño. Juan capítulo 10 versículo 16. Esa perfección será manifestada en la figura de un varón perfecto. Efesios capítulo 4 versículo 13 y Daniel capítulo 7 versículo 13. Este mismo simbolismo de perfección está repetido en las medidas de la Jerusalén celestial, que es el conjunto total del pueblo de los santos del Altísimo. Daniel capítulo 7 versículo 27. Y este pueblo de los santos del Altísimo ya en gloria. Sus medidas, cuya largura, altura y anchura, que son la misma, declaran perfección. De igual manera, su muro mide también el mismo número simbólico de 144 codos de medida de hombre, la cual es del ángel. Apocalipsis capítulo 21 versículo 16 y versículo 17. Es el número de los 144,000. Es simbólico este número y no literal. Ahora, para señalar más sobre estos, nos dice que estos 144,000 están marcados con el nombre de su Padre. El primer distintivo que encontramos en estos fieles hijos de Dios es que tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Cabe hacer claro aquí que ciertamente se trata de aquellos quienes han aceptado a nuestro Señor Jesús como su Salvador, y aquellos quienes, habiendo sido sumergidos en las aguas del bautismo, hemos invocado el nombre de nuestro Padre, quien es Jesucristo, el Señor mismo. Para ello citamos diferentes citas escriturales, como lo es Isaías capítulo 9 versículo 6, Isaías capítulo 9 versículo 43, capítulo 43 versículo 10 y 11, Joel capítulo 2 versículo 32, Mateo capítulo 28 versículo 18 al 19, Juan capítulo 5 versículo 43 y el mismo libro de Juan capítulo 14 versículo 8 y versículo 11, y el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 38.
Mas en el caso de los 144,000, no se trata de todos los profesantes cristianos, sino particularmente de los que están marcados con el nombre de su Padre. Caminan honrando ese nombre en todos los aspectos de su vida, viviendo en amor y en comunión con sus hermanos, y amando y haciendo justicia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Esta es la marca de Dios, la marca de vida. Ezequiel capítulo 9, versículo 4, y Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, y el mismo libro de Apocalipsis en el capítulo 9, versículo 4. Esta es lo opuesto a la marca de la bestia, la marca de muerte. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Entonces, quedamos establecido de que los 144,000 es el número simbólico, y sus distintivos de los 144,000, de estos de quienes se habla en diferentes partes de las Escrituras diciendo lo mismo, que han sido comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, los que habéis sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Es el mismo número de seres especiales para el Señor, pues son nada menos que los fieles hijos de Dios en su iglesia. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112, o márquenos al 831-297-0879.